Hola, hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y noticias frescas del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de nuestras queridísimas estrellas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene en shock. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes suspiran con solo escuchar sus nombres. Y con razón, porque esta pareja, que nos enamoró en Senkalkapm, sigue dando de qué hablar. Han pasado cosas, muchísimas cosas desde que finalizó la serie, pero su conexión, o al menos la percepción que tenemos de ella, sigue siendo tema de conversación constante. Y hoy, mis queridos, les traigo una bomba, un gesto de Kerem que sinceramente nadie, absolutamente nadie, esperaba. ¿Recuerdan esos días en que éramos testigos de su amor a través de las pantallas y las redes sociales? Esa química palpable, las miradas cómplices, los viajes juntos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero como en toda historia, hubo un final. Y su separación, aunque dolorosa para muchos de nosotros, nos dejó con la esperanza latente de una posible reconciliación. Y esa esperanza, mis amigos, se ha avivado recientemente con lo que les voy a contar a continuación. Pero antes de sumergirnos en este drama turco, que ya sabemos que nos encanta, les pido, por favor, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se imaginan lo mucho que me apoyan con solo hacer clic en ese botoncito rojo. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su lealtad. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, lleno de chismes jugosos y noticias exclusivas. Así no se pierden de nada. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar es fuerte. Se rumoreaba, se comentaba, se insinuaba, pero ahora parece que tenemos una confirmación, o al menos una pista muy reveladora. Resulta que, y aquí viene el en shock del título, Kerem Bürsin ha tenido un gesto hacia Hande Erçel que ha dejado a todos con la boca abierta. Un gesto que para muchos es una clara señal de que el cariño, el afecto, incluso el amor, sigue vivo entre ellos. ¿Qué gesto es este? Bueno, aquí viene la parte jugosa. Como saben, Hande Erçel está ahora mismo en una etapa profesional increíble. Está protagonizando una nueva serie, Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, con quien ya había trabajado antes. La serie está teniendo un éxito arrollador, la química entre Hande y Burak es innegable, y eso, obviamente, genera reacciones. Y la reacción de Kerem es la que nos tiene aquí hoy. Verán, en los últimos días, las redes sociales se han inundado de comentarios sobre Bambaşka Biri. Críticas positivas, análisis de la trama, elogios a las actuaciones, de todo un poco. Y entre todos esos comentarios, ha aparecido uno que ha llamado poderosamente la atención. Un comentario que, según todas las fuentes, es del propio Kerem Bürsin. Sí, lo sé, impactante. Pero esperen, que aún hay más. El comentario no es una declaración de amor explícita, ni una felicitación efusiva. Es algo mucho más sutil, pero que precisamente por eso, resulta aún más significativo. Según las capturas de pantalla que han circulado por internet, Kerem habría dejado un like, un simple me gusta, en una publicación que elogia la actuación de Hande en Bambaşka Biri. Un simple like. Dirán algunos. Pero no, mis amores, no es un simple like. En el mundo de las redes sociales, un me gusta puede significar muchas cosas. Puede ser un apoyo silencioso, un reconocimiento al talento, una forma de decir te veo, te sigo, estoy orgulloso de ti. Y viniendo de Kerem Bürsin, ese me gusta adquiere una dimensión completamente diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que la relación entre Hande y Kerem fue mucho más que un simple romance. Fue una conexión profunda, una amistad sólida, un proyecto compartido que los unió para siempre. Y aunque el amor romántico haya terminado, es muy probable que el cariño y el respeto mutuo sigan existiendo. Y este me gusta podría ser una prueba de ello. Claro, algunos dirán que es una coincidencia, que Kerem le da me gusta a muchas publicaciones, que no hay que darle tanta importancia. Pero vamos, seamos honestos, ¿cuántas publicaciones sobre la serie de Hande habrá visto Kerem? ¿Y por qué eligió darle me gusta a esa en particular? La respuesta, creo yo, es bastante obvia. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem Bürsin es una persona muy reservada con su vida personal. No suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones, ni siquiera sobre sus amigos. Por lo tanto, cualquier gesto que haga en relación con Hande Erçel es automáticamente analizado con lupa. Y este me gusta por su sutileza y por su procedencia, ha generado una verdadera revolución en las redes sociales. Los fans de la pareja, los anker como se les conoce cariñosamente, han estallado de alegría. Para ellos, este me gusta es una señal inequívoca de que la reconciliación es posible.
Han comenzado a circular memes, montajes, vídeos con la leyenda Anker is alive. La esperanza una vez más se ha encendido. Pero no nos dejemos llevar por la euforia. También hay voces más cautas, que piden prudencia y que recuerdan que un me gusta no es una declaración de amor. Que Kerem y Ande son dos personas adultas que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, y que este gesto no necesariamente implica que vayan a volver a estar juntos. Y quizás tengan razón. Quizás este me gusta sea simplemente eso, un me gusta. Pero la realidad es que ha generado un revuelo enorme y que ha demostrado que la gente sigue interesada en la relación entre Ande y Kerem. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue viva en el corazón de muchos. Ahora bien, analicemos un poco más este gesto. ¿Qué podría estar pensando Kerem al darle me gusta a esa publicación? ¿Quería mostrar su apoyo a Ande? ¿Quería enviarle un mensaje subliminal? ¿Quería simplemente generar polémica? Las posibilidades son infinitas. Personalmente creo que Kerem simplemente quería demostrar su apoyo a Ande. Creo que está orgulloso de ella y de su éxito, y que quería hacérselo saber de una manera discreta. No creo que haya una intención oculta detrás de este gesto, más allá de mostrar su cariño y su respeto por Ande. Pero también es cierto que Kerem sabe perfectamente el impacto que tienen sus acciones en las redes sociales. Sabe que cualquier cosa que haga en relación con Ande será noticia. Por lo tanto, es probable que haya sido consciente del revuelo que iba a generar este me gusta. Y quizás, solo quizás, haya disfrutado un poco de la atención. Al final, lo importante es que este gesto ha demostrado que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchos. Y que a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. Si eso se traduce en una reconciliación o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras por separado, y seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Ande y Kerem felices y enamorados de nuevo? Ahora, pasando a otro tema, pero relacionado con Ande, no podemos dejar de mencionar su trabajo en Bambas Kabiri. La serie está siendo un éxito rotundo, y Ande está demostrando una vez más su talento como actriz. Su personaje es complejo, interesante y está lleno de matices. Y Ande está interpretándolo de una manera magistral. Muchos críticos han elogiado su actuación, destacando su capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Y es que Hande Erçel tiene un carisma especial, una energía que traspasa la pantalla y que la convierte en una de las actrices más queridas de Turquía. Y no solo eso, sino que además está trabajando con Burak Deniz, con quien ya había coincidido en otra serie. La química entre ellos es innegable, y eso se nota en cada escena. Su complicidad es palpable, y eso hace que la serie sea aún más atractiva. Claro, algunos fans de Anker han expresado su descontento con esta nueva pareja. Les cuesta ver a Hande con otro actor, les cuesta aceptar que su historia de amor con Kerem haya terminado. Pero hay que entender que Hande es una profesional, que tiene derecho a seguir adelante con su vida.